a compartir una más. Ya inició la grabación, les agradezco mucho el poder estar con ustedes este día martes, ¿no? Y como saben, pues bueno, vamos a abordar, ustedes ya están por terminar este diplomado, ¿verdad? Ya es la última sesión, ya han visto derecho a libertad de expresión, de asociación, reunión, y ya tienen un panorama, pues supongo yo, muchísimo más amplio de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo más bien de los derechos políticos vinculados a derechos humanos, porque pues bueno, como ustedes sabrán, hay derechos humanos que también han sido positivados, ¿no? O en este sentido, pues bueno, son derechos humanos porque eh, son esenciales para el ser humano, ¿no? En el caso de la libertad de expresión, pues indudablemente es un derecho llave que abre otros tantos derechos. Es más, incluso pues podemos hablar ahí sí de la naturaleza propia del ser humano, ¿no? Donde pues el ser humano necesita expresarse y en consecuencia, pues bueno, es necesario, es inevitable que requiera de este derecho y que en consecuencia también se le reconozca como un derecho humano. Es un derecho que he abordado en algunos lugares. Me interesan mucho estos derechos eh, político-electorales, ¿no? Vinculados a derechos humanos, ¿no? Pues por las características que tienen. Pero en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de otros derechos, ¿no? Y sobre todo de derechos vinculados a grupos vulnerables. Eh, es muy interesante lo que ha ocurrido en la materia electoral porque ha sido también sujeto de crítica. ¿A qué me refiero? Pues la materia electoral ha evolucionado de ser lo que en un principio, pues bueno, atendía, ¿no? Y sobre todo más bien las autoridades jurisdiccionales, pues bueno, han tenido una evolución de lo que en un principio resolvían a lo que actualmente también ya resuelven. En un principio sí podíamos hablar que ese TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pues recibía asuntos eminentemente relacionados con el proceso electoral y la jornada electoral. Esto es, pues, denuncias de partidos políticos respecto a situaciones que se daban en la preparación de la elección, circunstancias que sucedían el día de la jornada electoral, el conteo de votos, la nulidad de la elección, la unidad de casillas, la unidad de la elección, ¿no? En la sección, pues ya incluso, ¿no? A otros niveles, pero pues eso era lo que se resolvía en términos generales en ese Tribunal de lo Contencioso Electoral. A partir de 1996 observamos un cambio muy interesante cuando el Tribunal Federal Electoral, que aún, bueno, pues mantenía autonomía, pasa a integrarse al Poder Judicial de la Federación, pero esa integración que se dio al Poder Judicial de la Federación hizo que el tribunal cambiara de manera importante sus resoluciones y los alcances que tenía la materia electoral. Empezó a hacer algo que se denomina como control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad hay a quien pues no le parece adecuado, ¿no? Porque pues estamos hablando de materializar o llevar a la realidad los derechos político-electorales, pero también los derechos que ahí todavía en ese entonces no se consideraba, ¿no? Todavía no se hablaba de derechos humanos, sería hasta la reforma que se daría posteriormente, que vendría el boom de los derechos humanos. Sin embargo, desde antes, pues bueno, sí, el tribunal ya estaba pues apelando a la tutela efectiva de estos derechos y materializarlos. Incluso prueba de ello, pues es el control conforme, ¿no? Este tipo de control de constitucionalidad, pues apelaba a una lectura interpretativa para proteger de la mejor forma los derechos. ¿Y esto qué era? Pues, pues ya se empezó a hablar de, pues bueno, si hay principios y no solo reglas en la Constitución, pues es que hay que materializar esos principios, ¿no? Si no, ¿de qué sirve que estén ahí presentes? Pues sí, si no van a ser acatados, ¿no? Pues no nada más es que
como dice el magistrado Felipe de la Mata, ¿verdad? No se trata simplemente de que los haya puesto ahí el legislador para que se viera bonita la Constitución, ¿verdad? O que fueran poesía. Pues no, la intención realmente pues era, pues si están ahí, hay que seguirlos, hay que obedecerlos, hay que darle sentido a esos mandatos de optimización. Y pues bueno, ahí fue cuando pues empezó a hacer este control y eso abrió la llave a pues otro tipo de temas que empezaron a llegar a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, pues podemos hablar que, por ejemplo, la caja de Pandora, que eran los partidos políticos, ¿no? Que era una cosa muy hermética, pues empezaron a llegar quejas de los militantes, ¿verdad? De, oye, ¿sabes qué? Mi partido político me está violando pues la posibilidad de participar en el proceso de elección de candidaturas. Y pues así muchas disputas internas de los partidos políticos empezaron a llegar e incluso al principio no se resolvían esas disputas porque se consideraba que los partidos políticos, ¿no? Pues bueno, tenían que resolver de manera plenamente interna sus problemáticas. Sin embargo, pues bueno, después vino una interpretación bajo la cual se consideró que pues, lo que ocurría en los partidos políticos y la violación de derechos políticos electorales que se daban los partidos políticos, pues también era sujeto de regulación en materia electoral y por lo tanto competía al tribunal resolver ese tipo de problemáticas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se empezó a anchar pues empezaron a anchar el horizonte, ¿no? De temas que empezó a resolver el TPJF. Ahora, ¿qué ocurriría después? Pues que vino una disputa, ¿no? Entre la Corte y el propio tribunal respecto de este control, si podía, y no solo del control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas, no para decir hay que expulsar esta norma que es contraria, sino para la cuestión de la interpretación, porque la interpretación va relacionada a algo muy importante, que es si hay un fallo que tiene un sentido para proteger los derechos políticos electorales y el tribunal determina que se debe de cumplir esa sentencia respecto de, pues no sé, que se le otorgue credencial de elector, que se le permita votar a una persona, además, pues se tiene que cumplir y en ocasiones, ¿saben qué? Pues hay quien dice, no quiero cumplir, no quiero tutelar ese derecho. Así como de, oblígame, ahí aplicaba el meme del duendecito, ¿verdad? Oblígame, ¿no? Y en serio, o sea, no es cosa sencilla, porque que le diga, hoy día vivimos lo mismo, ¿no? Los partidos políticos que dicen, no, tribunal, no quiero que me, a ver, si tengo es un ejemplo distinto, ¿no? Pero si en la Junta de Coordinación Política tengo que integrar a las minorías, pero no las quiero incluir, oblígame. No, pero es que es parte del derecho político electoral, bueno, a no solo ser elegido, sino el acceso al cargo. Y entonces, ¿qué dicen? No quiero. Y bueno, pues eso pasó antes también, o sea, es una cuestión que permanece, de donde los partidos y también a otras autoridades, pues les cuesta trabajo decir, no, que tú, ¿no? O sea, no es solo la interpretación, es que si me llegas a decir o le llegas a decir a alguna autoridad, tutela efectivamente este derecho, ¿qué puede ocurrir? Que no lo vea de buen modo, ¿eh? Y eso no solo pasa en México, o sea, lo pasa en términos incluso internacionales, ¿no? Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ha resuelto sentencias que, pues bueno, generan jurisprudencia y son muy importantes y las vemos muy buenos ojos, pero hay países, estados, donde dicen, no lo voy a cumplir, no lo puedo cumplir. Porque tutelar derechos humanos también es meterse a un tema de políticas públicas, también es meterse a un tema de pues tener la voluntad para hacerlo. O sea, no es cosa sencilla. A veces el hablar de derechos y esto, pues puede aparecer, ¿no? Pero pues también va la cuestión de un tema, ¿no? Y el coste de los derechos. ¿Cuánto cuesta?
y si también se quiere, ¿no? Se tiene la voluntad política. Bueno, entonces les decía que pues esto del control de constitucionalidad, a lo cual se le daría la vuelta con el control de convencionalidad, pues llevó a que pues llegaran asuntos que en un principio no llegaban al tribunal. Y pues bueno, esto les había enseñado, bueno, les había comentado esta parte de los partidos políticos. Pero no solo eso, sino que después, pues ya no solo se habló de partidos políticos, ya no solo se fueron asuntos que eran inminentemente relacionados con procesos electorales y cuestiones de elección de candidaturas, resultados del día de la jornada, cómputo. No, 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 ya empezaron a llegar otros asuntos interesantes y era que había ciudadanía, ¿no? Que pues tenía condiciones de vulnerabilidad y pues bueno, esas condiciones de vulnerabilidad antes nadie las había notado o nadie les había hecho caso, pasaban, ahora sí que de largo, ¿no? Si una persona llegaba en silla de ruedas y la casilla se había elegido en una situación, en un lugar, ¿no? No, pues no idóneo, ¿no? Para personas en silla de ruedas, ¿qué pasaba? Pues hágale como pueda y aquí lo resolvemos y demás. Si tenía un problema con alguna extremidad, pues hay que alguien le ayude, ¿no? A agarrar el crayón y demás. Si alguien no concordaba, ¿no? Con su identidad sexogenérica en la credencial, a lo mejor era como de, oiga, ¿y si es usted? Y pues a ver, ¿no? Dudo de que usted sea la que esté aquí en esta credencial de elector, pero incluso en temas que, pues bueno, nosotros ya actualmente hablamos de líneas jurisprudenciales muchísimo, muy amplias, robustas, como pueden ser los derechos políticos electorales de las mujeres, ¿no? Paridad de género. O sea, no fue cosa sencilla también que las mujeres participaran. Ustedes recordarán esta sentencia, ¿qué es? 12.624, 12 Dos, ahorita lo veremos, pero la cuestión está en que esta sentencia, pues, que se le dio ninguna, hay una publicación que se llama Contigo Aprendí, en un segundo, 12.624, sí, vean, te las comparto, y entonces ahí es donde ya empezamos a ver de cuotas de género, ¿no? Y los partidos políticos, ¡ay! Les costó un trabajo, una cosa tan difícil. Siempre comento esta anécdota que alguien en una sesión me platicó. Estaban hablando con un candidato partidista y entonces dijo, es que no hay mujeres con el perfil. Y entonces una persona que estaba en el instituto electoral donde se estaba haciendo el registro, ¿y a poco sí hay hombres? ¿A poco todos los hombres cumplen el perfil? Pues, ¿no? Pues no era cosa de que no hubiera mujeres con capacidad, pues era simplemente que no querían dejar participar a las mujeres, esa es la realidad. Ahora, pues hoy hablamos, digo, nos hemos preocupado de cierta forma, ¿no? del tema indígena, y digo preocupado entre comillas, porque pues hay que analizar las políticas públicas de Estado que se han dado respecto de los pueblos de los pueblos, comunidades indígenas. Y realmente hasta cuándo viene la reforma en materia de derechos indígenas, pues, o sea, podemos hablar de 20 años, ¿no? Y hoy día no solo hablamos de pueblos y comunidades indígenas, hablamos de afromexicanos. Antes hablábamos de afromexicanos, no, pasaban de largo y hasta era como simpático. ¿A poco en México hay negritos, no? Así lo digo con cautela y refiriéndome a quien se expresaba así, no porque lo piense. Pero en verdad, o sea, había aquí, ¿a poco en México hay población afrodescendiente? ¿Por qué tendríamos que resguardarlos, no? Resguardarlos, ¿por qué tendríamos que hacerles algo especial a ellos, ¿no? A estos pueblos. O sea, ha sido una evolución y que se ha dado, ¿no? Cuando se ha hecho efectivo
en la letra de cuando se ha tratado de hacer efectiva y se ha buscado que sea efectiva la letra de la Constitución. Y así es como hoy día la materia electoral, ¿no? Pues ya también habla de derechos humanos, porque inminentemente los derechos político-electorales están vinculados a los derechos humanos. O sea, ¿de qué serviría ahí sí, de qué serviría ir a votar, participar y demás, si mi condición humana, mi calidad de vida, mi índice de desarrollo humano no cambia y no se transforma en sentido alguno? ¿Para qué participar? ¿Para qué hablar de democracia? Si en la realidad pues, están los derechos, pero ¿quién los quiere hacer valer? Perdónenme, pero a veces se habla mucho de, es que el legislativo, la intención del legislativo, a veces el legislativo, y voy a hacer una crítica con todo el respeto, pues sí va a legislar con la intención de que se generen políticas públicas, pero la realidad es que muchas veces, pues lo que se legisla es poesía, sin dientes, y cuando las instituciones quieren hacer valer, hacer efectivos esos derechos, ¿qué pasa? ¡Uy! Problemas. Es una reflexión introductoria esto que estoy formulando en este momento, pues para eh, establecer un marco respecto de por qué un tribunal tutela derechos humanos. Pues no es porque se le haya puesto, ¿no?, en alguna fracción del artículo 99, es su obligación tutelar derechos humanos, para que sea bastante expreso, ¿no? Porque así somos en México. Tiene que quedar bien expreso qué tienes que hacer para que lo hagas. Si no, pues, total, ¿no? No me corresponde. O sea, no es cuestión en que el artículo primero constitucional señale. ¿Qué dice el artículo primero constitucional, compañeras y compañeros? Aldo. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán suspenderse, salvo que lo establezca esta misma Carta Magna. Algo así. Ajá, sí, sí, el siguiente párrafo, si te acordarás de él, ya que tienes una memoria muy privilegiada, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, las autoridades deberán investigar, reparar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Exacto, miren, Miguel Israel, muy bien apuntado. Aldo, Miguel señala también proteger, respetar y garantizar. Antonio Urbina señala el derecho de acceso a la información y su falta de garantía por no haberse nombrado a 3 de los integrantes del pleno. Fíjate, vamos a ver, es que son temas que van relacionados, pero no me quiero meter de lleno, pero bueno, la cuestión está efectivamente, dice todas las autoridades, no todos gozaremos de esos derechos y libertades. Y todas las autoridades están obligadas a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Claro que estamos hablando de control difuso, ¿no? O tipos de controles y qué le corresponde aquí. O sea, también no es que todos tengan que actuar de la misma forma. Pero lo importante que quiero traer a colación, y fíjense si tiene que ver con Antonio Urbina, es que pues cuando ya hablamos de que en verdad se tienen que materializar las cosas, pues ya nos cuesta trabajo, ¿no? Ya lo politizamos y ya no queremos defender esos derechos humanos. Y recuerden que cuando hablamos de esto, de estos de tratados internacionales, no es que a México lo hayan venido a querer someter, fue el Estado mexicano el que aceptó esa jurisdicción. Bueno, en suma, lo que ha ocurrido es que tenemos hoy día un tribunal electoral que tutela derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, pues está el de grupos vulnerables. Grupos que, pues, como su nombre lo indica y que vamos a examinar qué es la vulnerabilidad, pues bueno, están no solo sujetos a condiciones más adversas que la mayoría de la población, sino que esas condiciones también los llegan a ser sujetos de prácticas discriminatorias que atentan con su día a día, con la
forma en la que viven, la calidad de vida que tienen, el acceso a derechos y condiciones que los hacen, pues bueno, grupos que deben de tener atención prioritaria para tratar de equilibrar esa situación que tienen. Y fíjense, en una ocasión alguna compañera me dijo, es que fíjese que también los güeros somos sujetos de discriminación, ¿no? A mí me discriminan como white chica, ¿no? Entonces, aplicaría, a ver, bueno, usted la discriminan como white chica, ¿no? Usted se siente incómoda porque la discriminan como white chica. Bueno, pero ocurre que usted en su condición de white chica, pues bueno, tuvo acceso a escuela, ¿no? Fue a una escuela privada de una alta colegiatura. Tiene la posibilidad, ¿no? De tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿verdad? Sí, también. ¿Alguien alguna vez le ha impedido, ¿no? Que usted pueda votar porque su credencial de elector, bueno, no puede ser tramitada porque usted no tiene un domicilio? No, ¿verdad? ¿Usted en alguna ocasión ha sufrido algún tipo de discriminación que no le permitan entrar y no solo que pase usted por VIP a todos los eventos? No, pues no. Al contrario, ¿no? Viajo en los mejores lugares, como en los mejores lugares, recibo la mejor atención. Entonces, lo que usted tiene, pues propiamente puede ser sí una discriminación, pero usted no es su parte de un grupo vulnerable. Discriminación no solo va con cuestiones de vulnerabilidad, hay que entender esa parte. O sea, hay quien dice, hoy me voy a sentir discriminado para que se me tutelen mis derechos, ¿no? Y por berrinche, ¿no? He escuchado gente en redes sociales. Pues no, es que la discriminación no necesariamente va, todo el tiempo se hacen discriminaciones, diferenciaciones, podríamos decir, que obedecen a muchas cuestiones, ¿no? A la edad, a la escolaridad, al lugar en el que nos encontramos, ¿no? La nacionalidad, etc. Todo el mundo se habla de, eres mexicano o eres argentino, se está discriminando a la población en un sentido, ¿no? Eres del norte o eres del sur, ¿no? Hay una discriminación en qué lugar naciste, ¿verdad? ¿Qué escolaridad tienes, no? Pues que la preparatoria o tengo un doctorado, entonces hay un tipo de discriminación. O sea, hay discriminaciones todo el tiempo que se hacen con diversos sentidos. Pero ojo, la cuestión aquí es hablar de discriminación y de vulnerabilidad. Porque eso es de fondo la que sí preocupa. Cuando alguien es discriminado por su condición de vulnerabilidad, hágase para allá. No puede entrar a este lugar porque su tono de piel no nos gusta, ¿verdad? Se va a la zona Gandhi en lugar de la zona Muset, ¿no? Cuando alguien ve afectados sus derechos, no tiene una credencial de lector. Y esa credencial de lector es el acceso a que, al menos apoyos gubernamentales, sí. Imagínense si ni siquiera la tienen. Ahora, pues, estamos hablando vamos a hablar de estos grupos discriminados por su situación de vulnerabilidad. Sobre esos grupos nos vamos a referir. Y hay grupos que a lo mejor no nos simpatizan, porque esa es la realidad, y hay quien me lo ha llegado a manifestar en sesiones o en clases o en conferencias y demás. Es que yo no estoy de acuerdo con la diversidad sexual. Pues bueno, usted en su moral no esté de acuerdo con eso, pero sí sucede que esas poblaciones tienen menos acceso por ejemplo, a condiciones de trabajo, ¿ah? Entonces, hay y prácticas discriminatorias. Y no estoy generalizando porque hay que ver también, pues bueno, hay que analizar los casos, ¿no? De los grupos vulnerables de caso a caso, pues bueno, cuáles son las políticas que pueden ayudar a estos grupos vulnerables. Pero nosotros, pues bueno, nos estamos refiriendo a discriminación relacionada a vulnerabilidad, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a abordar en estas sesiones. Había visto que habían hecho una
esta sesión, bueno, más bien este bloque, ¿no? De otros grupos vulnerables, son 3 sesiones. Y bueno, se había repartido por una cuestión de que se me empalma con la clase del viernes, que yo diera esta clase, y el doctor Juan Abelardo que diera la clase de el jueves y el viernes, porque mañana no va a haber, porque pues bueno, como saben, pues, una felicitación a todas las mamás, a todos los papás de las personas aquí que se encuentren, enhorabuena porque tienen hijos, hijas, hijes que pues demuestran un ámbito, ¿no? Por estarse formando, ¿no? Enhorabuena porque mañana es el 10 de mayo y hay que celebrarlo y entonces también en consecuencia, pues no vamos a tener sesiones. Pero bueno, lo que les decía es que se había hecho esta división porque se me empalmaba con una clase el viernes. Yo voy a tratar de dar la clase el jueves, pero si no es posible, pues bueno, de todas formas saben que el material que yo preparo, pues está a su disposición. Les paso mi correo al final de esta clase, para que quien quiera el material, pues bueno, opte. Adelante, Cindy. Perdón, profesor, ya no entendí muy bien ahorita, o sea, lo que está en duda es si vamos a tener clase el jueves o el viernes. No, ¿quién va a dar la clase más bien? Ok. Sí, o sea, muy bien. La duda es quién da la clase. ¿Quién nos lo da? Y usted nos puede compartir la información que mira, usted tiene. Si yo la doy, pues bueno. Bueno, de todas formas, aunque ya sea que yo dé la clase el jueves o no la dé, pues ya saben que mi material está a su disposición, ¿ok? Gracias. Un gusto, Cindy, ya habíamos compartido sesión, ¿va? Sí, gracias. Bueno, bajo pues todo lo que hemos platicado ya anteriormente, pues ya saben, pues vamos a empezar ahora sí con esta presentación que tengo preparada para ustedes. Ya saben que pueden participar, que pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Pueden utilizar también la cajita de comentarios en el caso de quienes, pues bueno, tengan algún problema con su equipo de cómputo. También, pues bueno, la manita electrónica, pues hay quien es más formal, ¿no? Y le gusta alzar la manita, ¿no? Antes de tomar la palabra, pues no pasa nada. La verdad es que ya saben que estas sesiones pues son de todos y las más interesantes y las más ricas es cuando todos participan, ¿no? Cuando hacemos viva esta aula virtual, ¿verdad? Es ahí cuando tiene sentido el estar virtualmente. No podemos estar cómodos en nuestra casa, aprovechar el tiempo de nuestro trabajo, pero pues bueno, es importante poder participar. Ya saben, estas sesiones se enriquecen muchísimo con su experiencia también. Muchos de ustedes tienen tremenda experiencia, ¿no? Tremendos conocimientos. También he podido conocer gente muy, muy interesante, en la escuela judicial, a través de la escuela judicial electoral. Y entonces, pues bueno, no limiten sus participaciones, por favor, ayúdenos a todos a tener una mayor retroalimentación. Bueno, ¿sí ven la presentación? ¿Sí se ve? ¿Se ve grandota? Perfecto. Bueno, vamos a hablar, decíamos, de derechos de otros grupos vulnerables, ¿no? Pues bueno, estos son los temas que nosotros o planteo en términos generales abordar: la cuestión de la vulnerabilidad, la exclusión, criterios de justificación de la exclusión, puede haber criterios, criterios injustificados y derechos político-electorales de estos grupos, ¿no? Vamos a ver varios grupos, ¿no? Personas en situación de calle, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, personas en prisión, mujeres, grupos afrodescendientes, comunidades indígenas, vamos a ver todos estos grupos de personas migrantes, ¿no? Entonces la intención es pues abordar todos estos grupos, ¿no? Y que ustedes se lleven un panorama de lo que está resolviendo la justicia electoral. Hay quien aquí le hace ruido que un tribunal electoral resuelva cuestiones de derechos humanos, ¿no? Es que fíjense que en verdad ayer venía escuchando en la radio y no quiero decir qué programa, ¿no? Pero, o sea, sí les hacía como mucho ruido de,
es que la Corte y los tribunales electorales, bajo la justificación de tutelar derechos humanos, van más allá de sus funciones. Y yo me quedé así como, iba manejando el periférico y les juro que me empezó a hormiguear la mano. Así dije, me va a dar, ¿no? No, pero sí que tenga que resolver juicios de naturaleza laboral. Eso sí es muy extraño y tiene un sentido, ¿no? De por qué resuelve cuestiones laborales, porque se supone que es como la independencia de sus servidores públicos. Pero yo también sí creo que, pues, o sea, la materia laboral, pues, no tendría que ser, ¿no? Porque, pues, es juez y parte, ¿no? Imagínense, o sea, es patrón y parte, ¿no? Sí es como extrañito, ¿no? Hay una justificación, pero, pues, dejemos. ¿Alguien ha escuchado hablar de vulnerabilidad? Es un concepto que se utiliza mucho ya en sociología, ¿no? Nosotros podemos pensarlo, en psicología, ciencia política, pero pues también, pues bueno, hay otras ramas como puede ser la geografía social, la informática, pues bueno, otras ramas, ¿no? Incluso pues ahora ya en derecho también hablamos de vulnerabilidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿ustedes qué han escuchado de la vulnerabilidad? ¿Qué es la vulnerabilidad para ustedes? Norma. Bueno, lo voy a hablar desde la fenomenología de la educación, es decir, la epístome de la educación, que es mi rama. Sé que son abogadas, abogados, abogades, y bueno, pues que no, posiblemente sea diverso, no quiere decir que sea erróneo, sino que, ¿no? De acuerdo a, como decía usted, doctor, la rama, ¿no? Desde la que se estudie. En materia educativa sí consideramos que un estado, ¿no? De vulnerabilidad depende mucho de ciertas barreras sociales que se pueden provocar, ¿no? En cualquier ámbito. Como bien decía usted, en materia geológica o de la geografía, hablamos de desastres naturales que condicionan un territorio, ¿no? Pero también, por ejemplo, en materia de violencias, nos referimos a la revictimización, esto que le llaman la victimización secundaria, que coloca a una persona en una condición. Es decir, que para el ámbito de mi formación, la vulnerabilidad consiste en una serie de factores, no per se en la condición humana, sino en la serie de factores externos que provocan una situación de amenaza para la persona, a diferencia quizás de otros estudios, ¿no? Es cuanto. Gracias, doctor. Muchas gracias, Normalina. Me parece bien atractivo lo que nos has señalado, porque ya adviertes de condiciones que propiamente no son una característica de las personas. Y es que esto es así. O sea, la gente, ahí se aplica, la gente no es pobre porque quiere, ¿no? Son las condiciones. Y vamos a ver a Amartya Sen, porque Amartya Sen dice algo vinculado a lo que tú estás apuntando. No es que la gente, no es que se haya acabado el alimento. El problema no es que falte alimento, el problema es que las personas no tienen la capacidad para adquirirlo. Entonces son condiciones, factores externos los que están afectando a estos grupos o personas, ¿no? Y también, pues bueno, mencionaste la idea de amenaza. Hay amenazas, ¿no? Riesgos que están enfrentando estas personas. Muy interesante lo que nos has apuntado, Norma Elena. ¿Alguien más quiere participar? Así de Aldo, por favor. Pues la verdad no sé si hay una ley establecida que, por ejemplo, maneje que debemos de entender por vulnerabilidad, pero la ley, por ejemplo, la ley de asistencia social marca estos grupos que se encuentran en desventaja, que pueden ser niños, víctimas de delito, personas migrantes, personas adultas mayores, personas que viven alguna discapacidad en algún grado. Entonces, la verdad, yo consideraría que todas esas personas enmarcado dentro de esas disposiciones entrarían como unas personas o grupos en situación de vulnerabilidad por la situación en la que se encuentran.
Su micrófono está apagado, doctor. Ay, perdón, yo dije, Norma le está diciendo a alguien, se está cayendo el agua, ¿verdad? De más, ¿va? Pensé que eran conmigo. Fidel, dime. Sí, otro factor que considero importante, aparte de los que se han mencionado para el tema de la vulnerabilidad, considero que es el factor tiempo, ¿sí? Es decir, estos grupos se han considerado a través de la historia, digamos así, vulnerables precisamente por las características que de cierta manera han tomado y que pues no han hecho valer sus derechos de igualdad. Entonces, históricamente, pues también el factor tiempo es muy importante para considerarlos vulnerables. Sí, mira, Sí. ahí creo que cuando nosotros hablamos sobre el tiempo, mira, yo soy broderiano, en términos de la metodología de las ciencias sociales, porque me parece que siempre los fenómenos sociales hay que abordarlos en el largo y en el corto tiempo para poder comprender la estructuralidad en la que se están desarrollando. O sea, no necesariamente tenemos que hablar de las cuestiones coyunturales, ni tampoco, ¿no? Para que sean históricas, pues bueno, pensar el problema. Hay que tener en perspectiva las dos circunstancias, la estructuralidad y también lo coyuntural, para poder determinarlo. Eso es lo que nos apunta Brodel respecto al tiempo y las ciencias sociales. Lo que apunta efectivamente, Fidel, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Cómo el tiempo, la estructura, ¿no? Determina, ¿no? Que ciertos grupos tengan condiciones de vulnerabilidad. ¿Por ahí va tu comentario? Sí, muy bien. Y Aldo, pues sí, efectivamente, ¿no? Existen factores, pues bueno, que están afectando a estos grupos, ¿no? Hay grupos que podemos ya identificarlos como vulnerables dentro de aquellos que pues estás apuntando. Michela. Ajá. Adelante, Michela. O sea, se gastó como $1,000 en estas cosas gamers que trae, ¿verdad? Y no te escuchamos, Michela. A ver, vamos a esperar tantito, a ver qué. Dice Antonio, las mujeres vulnerables, señala que las personas más vulnerables. Sí, Michela, es que está apagado tu micrófono. Ah, ok, ahora sí. Ándale. Pensé que era el auricular. Es que a veces con el auricular no escucho bien. No se escucha bien cuando hablo, pero yo sí escucho bien. Ah, ok. Bueno, saludo, doctor, desde Panamá. He estado en este diplomado, pues, más que todo conociendo la realidad mexicana en todos los aspectos. Muy interesante en todas las clases que he podido estar. Y haciendo esa comparación entre pues las legislaciones mexicanas con las que tenemos aquí en Panamá. Yo trabajo en el Tribunal Electoral de Panamá. Tenía un comentario, soy trabajadora social y nosotros hablamos siempre de situación de vulnerabilidad. Vemos que hay grupos vulnerables, pero ¿qué tan vulnerables en realidad podemos clasificarlo? Por ejemplo, consideramos que las mujeres es un grupo vulnerable, pero no hasta cierto punto, creo que depende de la situación. Y creo que también podría ser un concepto hablar de situación de vulnerabilidad o, como usted decía, condiciones, de acuerdo a la estructura social donde estén esos individuos. De las personas con discapacidad, pues ellos, por sus condiciones, caen o se manifiesta este tipo de esta vulnerabilidad. Y como decía otro compañero, a lo largo de la historia, pues ha habido grupos, individuos dentro de estos grupos que le llamamos vulnerables, que han tenido diversas situaciones, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad históricas, de discriminación,
de exclusión a lo largo de toda la historia y por la cual hoy en día pues tenemos que enfatizar el modelo de derechos, el modelo social, dejar a un lado la parte discriminatoria y por lo cual se han hecho múltiples legislaciones y convenios internacionales para la protección de los derechos de estas personas y de todos los demás grupos. Así que no sé si ese concepto de situación de vulnerabilidad, ¿usted qué piensa? Mira, yo creo que más allá de abordar conceptos de vulnerabilidad, pues el día de hoy vamos a tratar de tener un panorama de qué involucra la vulnerabilidad, ¿no? Y algo muy interesante, puede ser que hay quien considere, ¿no? No sé, en Inglaterra, que las mujeres no están en una situación de vulnerabilidad, pero sucede que en México, ser mujer, ser indígena y vivir en la Sierra Tarahumara es tener varias condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces sabemos que hay ocasiones que hay vulnerables de los vulnerables, ¿no? Discriminados de los discriminados, donde pues existe transversalidad. Imagínense, ser mujer indígena y tener una discapacidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de varios, ¿no?, factores de vulnerabilidad. Mencionaba acá alguien en el foro. Muchas gracias, Michela. Hasta nos decías Panamá, ¿verdad? Un saludo hasta Panamá para, pues bueno, todos aquellos que les interesa a la hermana República de Panamá. Y pues bueno, también al tribunal de allá. Por cierto, ustedes saben, a mí me gusta mucho que me llamen Alex, ¿no? Entonces no hay ningún problema con que me digan Alex, o sea, se pueden ahorrar las formalidades y eso, como que, o sea, creo que hay algo muy interesante, ¿no? El respeto se lleva también con amigos, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Y con que me digan Alex, no hay ningún problema, ¿vale? Y bueno, pues decían acá en el foro, ¿no? En la caja de comentarios, Antonio, creo que una investigación de Oxfam señala que las personas más vulnerables en este país son las mujeres indígenas. Puede ser, yo creo, pero pues ahí estaríamos viendo que el contexto realmente también no favorece a otros grupos. Vamos a avanzar respecto a esta vulnerabilidad, ya que tenemos una primer lluvia de ideas sobre la vulnerabilidad. Como les mencionaba, pues la vulnerabilidad ha sido explorada en diferentes campos del conocimiento, como puede ser la antropología, la sociología, la ciencia política, la geografía, la informática, ¿no? Por este motivo, pues no podemos tener un único concepto de vulnerabilidad. Cada una de estas disciplinas ha ido formando, diseñando, construyendo una herramienta conceptual que ayude respecto de qué se entiende por vulnerabilidad a sus propias disciplinas y a explicar determinados fenómenos, objetos de estudio que están poniendo en análisis, ¿no? Entonces, pues, derivado de ello, pues lo que tenemos es que, pues, existe, ¿no?, alrededor de la idea de vulnerabilidad como categoría, otros conceptos como pueden ser el riesgo, el estrés, susceptibilidad, adaptación, elasticidad, ¿no?, la idea de resiliencia, sensibilidad o estrategias para enfrentar el estrés de aquellos que están siendo sujetos de una amenaza que los lleva a una situación de vulnerabilidad. Entonces estamos hablando que vulnerabilidad pues es una categoría conceptual porque se eleva arriba de otros conceptos para explicar diversos fenómenos u objetos de estudio en diferentes disciplinas. No obstante, pues la idea de vulnerabilidad sí puede ser, o sea, el fondo de la idea de lo que se entiende por vulnerabilidad sí puede ser rastreado independientemente de la disciplina que esté utilizando el concepto, porque hay algo importante, no importa qué disciplina, también debe de ser bastante clara
en la forma en la que está utilizando los conceptos, y cualquiera debe de poder comprender los conceptos, ¿eh? Entonces, así queda muy claro que aunque el abogado tenga conceptos que utiliza muy específicamente, pues también a todo el mundo le debe de quedar muy claro, porque se puede explicar con letras, con palabras muy claras en un lenguaje muy ciudadano, que a qué nos queremos dar a entender, ¿no? Entonces, pues ese es el trasfondo de que pues la palabra vulnerabilidad sí nos permite rastrear qué queremos decir cuando hablamos de vulnerabilidad, independientemente de la disciplina que usted esté utilizando el concepto. ¿Sí me doy a explicar? Bueno, así, pues bueno, vulnerabilidad, si vamos siguiendo que se entiende, pues se define, ¿no? Como que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Entonces, hablamos ya de entrada que la definición plantea, pues, el hecho de recibir algún tipo de daño, ajá, que puede ser físico o moral. Incluso pues ahí estaríamos hablando de cuestiones psicológicas, ¿verdad? También puede uno ser herido psicológicamente, ¿no? De ahí que en esa disciplina se utilice. Esta palabra deriva del latín vulnerabilis, que está compuesto por vuls, ¿no? El sufijo vuls, que significa herida, y el sufijo habilis, indica la posibilidad, etimológicamente hablando, de vulnerabilidad, que indica una mayor probabilidad a ser herido. Entonces, cuando estamos hablando de vulnerabilidad o vulnerabilis, estamos hablando de esta mayor probabilidad a ser herido. Entonces, pues no solo estamos hablando de que existe la posibilidad de una lesión física o moral, sino que pues también el que está sujeto a vulnerabilidad tiene una mayor probabilidad, ¿ok? Lo que les mencionaba en un principio de la sesión, si alguien me dice, soy hombre blanco, ¿no? Egresado de una universidad privada de alto reconocimiento internacional, ¿no? Pues esta persona es menos sujeta, ¿no? A una probabilidad de ser herido, ¿no? Física o moralmente. Tiene otros factores que lo favorecen. Ahora, es el riesgo de una persona, sistema o objeto, que puede subir frente a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Entonces estamos hablando que este riesgo, ajá, que pueden sufrir las personas, pues no solo puede ser de un solo tipo, o sea, esta amenaza física o moral, pues no únicamente puede venir de un solo tipo de amenaza, como señalaba esta norma. Existen diferentes tipos de amenaza que pueden sufrir las personas, ¿no? Y esto, pues, pueden ser cuestiones como desastres naturales, imagínense el impacto, ¿no? De perder todo, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. En este punto, si quiero hacer una dinámica muy rápida. Les voy a pedir, por favor, que me coloquen en una hojita que es para ustedes, ¿no? O en su mente, ajá, que me pongan así en una escala, ¿no? De cosas con importancia, ajá. Bueno, más bien, pongan 5 cosas y las ponen en un nivel de importancia, por favor. ¿Qué es más importante? Pues pueden poner su mamá, mis hijos, mi trabajo, la salud, mi sobrina, mis abuelos, mi pareja, tener dinero, ¿verdad? Entonces, les pido, por favor, pongan en ese grado de importancia. ¿Qué es lo más importante? Lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Y ahora sí me van levantando la manita cuando hayan acabado de hacer su lista. Cindy ya acabó.
Así eso que les llegue al corazón o se les venga a la cabeza inmediatamente. Cuando les dicen, ¿qué es lo más importante para ti? Bueno, en lo que terminan les hago un comercial que no les tendría que hacer, pero tiene que ver con algo que pueden poner, ¿verdad? Los amigos. Ya vieron Guardianes de la Galaxia, véanla, es muy buena, la verdad, ¿eh? Dense un tiempo. ¿La que ya había salido o actualmente está nueva? La 3, sí, ya la salió nueva. Guardianes de la okay. Galaxia 3, sí. Ay, recuerden si la van a ver, recuerden esta parte, y digo, a propósito de esto, es importante tener amigos, ¿eh? Bueno, ya acabó Cindy, ¿alguien más? ¿Ya acabó? Nancy, Norma, Yael, ya mero, ¿le sigues pensando todavía? ¿Ya? Fidel, ok, Guillermo, ya terminaste, Tomás, bueno, entonces ya tienen su lista, ¿verdad? De 5, las 5 cosas que más les importan, ¿ok? Bueno, imagínense que pasa algo, un desastre natural, una cuestión social, etc. Rayen los primeros 2. ¿Qué pasaría en su vida si no tienen esos 2 primeros? ¿Qué pasaría, Nancy? Realmente, como en el número 1 yo puse salud, no sé qué pasaría al enfrentarme a situaciones en las que no puedo usar de salud. Digo, hablando de que salud se puede entender por 1000 temas, de que esté postrada en cama o que tenga alguna condición que no me permita desarrollar las actividades que normalmente desarrollaba. La verdad es que sí te pone a pensar, y ahorita en el segundo digo, puse familia, y el solo hecho de pensar que no tenga mi familia, la verdad es que, y pensando, por ejemplo, en todas las personas migrantes e inmigrantes, pues sí está cañón, la verdad, el tema. O sea, sí, como que te saca de tu centro el solo pensarlo. Aldo, ¿qué sucedería en tu vida? Bueno, yo, al igual que mi compañera Nancy, coloqué lo primero, salud. Sin duda, tener alguna afectación física, emocional también incluso, que ahora el concepto de salud es mucho más amplio. Y después el segundo puse los alimentos, ¿no? El hecho de poder consumir esa energía calórica para poder hacer tus actividades diarias, creo que es lo vital, es el mínimo vital, dicen por ahí, para poder construir mayores cosas. Creo que sin eso no podría hacer otras cosas como divertirme, estar con la familia, estudiar. Creo que sería imposible eso para poder avanzar en mi proyecto de vida, avanzar en mi día a día. Sí. Norma, Cindy, Guillermo, Yael, Fidel, Yola, había prendido su cámara, Tomás, alguien más que nos quiera compartir qué era lo que tenía apuntado en esas 2 primeros puntos. Pues sí, yo la verdad es que sí, igual creo que coincidimos mucho entre familia y salud. Yo puse primero a la familia y luego salud, y sí me queda claro que sin cualquiera de estas 2, entonces creo que se ejemplifica de manera muy gráfica la palabra vulnerabilidad. Me queda claro, o sea, estamos en una condición, en una situación, expuestos y expuestas, ¿no? Ante la sociedad, a un tema de desventaja, de amenaza que nos coloca en situación de vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Nos dice Guillermo, bueno, él había colocado hijos y padres, y pues el hecho de pensarlo, ¿no? Pues le hace llevar que, pues bueno, no tendría sentido su vida, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, yo también coincidí con la mayoría de las compañeras y el compañero. En primer lugar puse salud y en segundo lugar puse familia.
Lo que se me hizo curioso, o sea, sin saber cuál iba a ser el ejercicio, yo en el tercer lugar puse la paz mental. O sea, yo soy una fiel creyente que lo más importante es, bueno, debe ser una estabilidad emocional personal. Si estamos bien desde nosotros mismos, lo demás puede como ir fluyendo, se puede ir dando. Yo creo que en la vida pues hay mucha gente que no tiene la salud, sin embargo puede llegar a desarrollarse y a ser feliz. Igualmente hay gente que no tiene familia, que perdió a sus padres o que está en X situación que no puede estar con la familia, pero busca una u otra manera de hacer las cosas. Sin embargo, cuando nuestra mente y nuestro corazón no está bien, tengamos o no tengamos las cosas de la lista, pues podría ser que no estuviéramos bien, salvo que yo en el cuarto puse comer, porque ahí sí de plano comer y tomar agua, pues sin eso, por mucha paz mental o por mucha fortaleza personal que tengamos, no vamos a sobrevivir, pues, ¿verdad? Pero creo que a pesar de las enfermedades o a pesar de podernos encontrar solos, si tenemos esa lucidez mental y esas posibilidades que nos da la mente de desarrollarnos, pues de diferentes maneras, creo que podríamos salir adelante. O sea, yo me sentí así como que dije, bueno, me quedo con la paz mental y ya buscaré la manera de sobrevivir sin familia y sin salud, ¿verdad? Pero se me hace interesante eso de lo que comentaban de que todos en uno o en otra medida somos vulnerables. O sea, podemos ser catalogados o no, pero todos tenemos ahora sí que puntos flacos, puntos de quiebre, pues en esta escala y siempre en nuestra vida, en diferentes momentos vamos a estarlo, ¿verdad? Es cuanto. Muchas gracias, Cindy, por tu reflexión. Y bueno, vemos cómo siempre estamos valorando cosas, ¿no? Que están a nuestro alrededor, personas. Pero fíjense que nosotros, pues bueno, ¿no? Hicimos este ejercicio rápido donde pues pensamos, ¿no? ¿Qué son las cosas importantes y qué sucedería si los perdiéramos? Y nos dimos cuenta que efectivamente todos somos vulnerables, todos estamos sujetos a una amenaza. En algún momento podemos perder a nuestra familia, toco madera, Dios no lo quiera. Esto no deberíamos de pensarlo, son cosas malas, pero pues podemos tener una situación difícil, ¿verdad? Podemos estar sujetos a vulnerabilidad. Todos tenemos esta posibilidad de amenazas, ¿no? Nadie tiene asegurado nada. Ahora, imagínense pensar, ¿no? Que bueno, nosotros ya gozamos de ciertas cosas, pero ¿qué sería si ni siquiera las hemos gozado? Si nacemos en un lugar donde no tenemos garantizados los alimentos, donde nuestra familia nos rechaza por quienes somos, donde nuestra comunidad nos rechaza por quienes somos, donde no tenemos las posibilidades, ¿no? Para generar una base que nos permita tener equilibrio. Hay que pensar también, pues bueno, a nosotros hay cosas que nos desequilibran, pero pareciera ser que también hay quien nace con desequilibrio, ¿verdad? Las condiciones estructurales en las que nacen, en las que viven, pues los hacen tener constantemente esos desequilibrios. Esas amenazas son constantes, permanentes. Entonces, hay que pensar, ¿no? Que esta cuestión de la vulnerabilidad, las amenazas, la posibilidad de ser susceptibles, pues puede cualquiera estar en ello. Incluso el COVID, pues bueno, esta pandemia nos hizo venir a repensar esa vulnerabilidad en términos de salud. Creo yo que por eso incluso al hacer esta dinámica ha resultado que hoy día pues se valora muchísimo más la salud. Porque el COVID nos hizo reflexionar sobre la salud. No sé cuál haya sido su experiencia, pero en la mía perdí a un amigo muy querido. Una persona que definitivamente, pues, nunca, o sea, me imaginé que siempre nos íbamos a pasar chido la vida, ¿no? Y que íbamos a hacer un trío de amigos, ¿no? Que llegaré a los 60, 70 años yendo a los conciertos, a escuchar rock. Y no es así. Entonces, venimos a repensar la vulnerabilidad. Y eso, disculpen si en este momento estoy haciendo esta dinámica, pero sí es un poco importante ponernos
en esta dimensión de sensibilidad de este tema. Porque en ocasiones, en verdad, o sea, uno escucha debates en redes sociales, ¿no? Y a veces son desproporcionadas. Pueden darse, claro está, es libertad de expresión y demás, ¿no? Pero sí es muy claro que en ocasiones no se cuentan con los elementos para poder analizar la vulnerabilidad y de cuál es el fondo del tema. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Sobre vulnerabilidad. Ok. Para Mariana Montserrat Pérez Contreras, una autora que aborda la vulnerabilidad, pues nos refiere que esta pues habla de la noción de inseguridad, ya sea que se manifieste como una debilidad o una exposición en condiciones de desventaja, una posibilidad de daño a la integridad física, psicológica, moral de la persona e inclusive la exposición de un estado violatorio de derechos y garantías fundamentales. Podemos hablar que la vulnerabilidad también puede ver, ¿no se ve la presentación? Sí, es que Michela dice que no. Bueno, pero todos los demás sí creo que es tu red, Michela, porque los demás sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Cindy. Bueno, entonces, pues puede también venir de este ente político, ¿no? La cuestión de la vulnerabilidad, una amenaza, puede generar un estado de vulnerabilidad, sí, claro, al ser violatorio de derechos y garantías. Y cuando hablamos de garantías, hablamos de las herramientas que son necesarias para que puedan ser efectivas. Ser ejercidas efectivamente o un recurso que pues permita que pues, bueno, podamos quejarnos respecto de la arbitrariedad. Un ejemplo de esto, digo, no es el tema aquí, pero pues es la cuestión de los derechos político-electorales, ¿no? ¿Cuál sería la garantía? Pues bueno, lo que antes era el JDC, ¿no? Que ahora en este suspenso, pues bueno, puede ser el juicio electoral, ¿no? Pero pues bueno, ahí tenemos esa herramienta jurídica para tutelar estos derechos. Entonces esa es la distinción entre derechos y garantías. Bueno, la vulnerabilidad representa la debilidad frente a una situación general de desprotección, un riesgo percibido, peligro o como una susceptibilidad o carencia de seguridad y libertad personal. Esto, pues bueno, es una definición de la idea de vulnerabilidad o la categoría o concepto, dependiendo de cómo se utilice, de vulnerabilidad. Estamos hablando de riesgos, hablamos de desprotección, hablamos de la idea de daño, que este daño, pues bueno, puede venir por diversos agentes, pueden ser naturales, pueden ser ficciones jurídicas, políticas, ¿no? Como puede ser el Estado, pero también, bueno, pues por instituciones, la sociedad misma, grupos, la familia, ¿no? Las que pueden generar estas condiciones. Esta autora, Nayeli Ruiz Rivera, señala algunos elementos en común dentro de todas las definiciones que pueden encontrarse de vulnerabilidad. Es decir, que pues pese a las diferentes definiciones que existen a partir de las disciplinas que emplean esta categoría, pues tenemos algunos elementos en común de la vulnerabilidad. Dentro de estos elementos, pues bueno, encontramos la idea de amenaza. La amenaza pues siempre debe estar presente en cualquier concepto o está presente en cualquier concepto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues bueno, porque es necesario pues tener la idea de que pues existe una situación que está poniendo en riesgo físico, moral, ¿no? O de otro tipo a las personas o los grupos, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de diferentes amenazas, que pueden ser sequías, terremotos, inundaciones, enfermedades, ¿no? La propia contaminación, accidentes, hambrunas, la pérdida del empleo, una cuestión de la pérdida de la salud, ¿no? Un accidente, demás. Entonces, todos esos factores podrían considerarse, ¿no? Como amenazas, ¿no?
Otro elemento es la unidad de análisis. Ese tiene que hacer referencia a, bueno, quiénes son los sujetos de vulnerabilidad. Aquí ha habido un cambio interesante. Hubo un momento, ¿no? Finales del siglo XIX, casi todo el siglo XX, ¿no? En el que se habló muchísimo de las grandes teorías, esas teorías explicativas, ¿no? De los grandes fenómenos globales o de las grandes problemáticas globales, ¿no? Y dentro de estas grandes teorías, pues bueno, encontramos teorías económicas, teorías sociales e incluso psicológicas, ¿no? Grandes paradigmas, ¿no? Como puede ser el psicoanálisis, ¿no? El marxismo, ¿no? Grandes teorías explicativas que tomaban como unidad de análisis pues, grandes contextos macrosociales, ¿no? Bastante amplios, ¿no? Para referirse a los objetos de estudio, ¿no? Sin embargo, pues con el tiempo, pues empezamos a hablar de la microhistoria, de los individuos, empezó a aparecer la idea de ciudadanía, ¿no? En términos de derechos políticos, de estudios políticos, ¿no? Sociales, pues empezamos a hablar también de la comunidad, ¿no? Estos estudios empezaron a aparecer haciéndole frente a esas grandes teorías explicativas, ¿no? Entonces se empezó a pensar que, pues bueno, también, pues merecía estudiarse lo particular, ¿no? Unidades de análisis menos amplias, ¿no? Incluso, pues ahí vemos en la historia, ¿no? La historia de los anales, ¿no? Pues va a plantear en algún momento, pues la vida cotidiana, ¿no? Estudiar la vida cotidiana. Eso, pues bueno, llevó a que también en términos de el estudio de la vulnerabilidad, pues se empezaran a definir diferentes niveles de análisis. Por lo tanto, pues bueno, ya estaríamos hablando, pues ya no solamente de esos grandes grupos de lo nacional, sino también, pues, de grupos sociales, del hogar, de los propios individuos, ¿no? Entonces, pues ahí la unidad de análisis, ¿no? Pues va o ha ido cambiando. Por eso, pues, cuando se estudia en psicología, ¿no? La idea de vulnerabilidad, pues también puede estudiarse a partir de cada individuo. Bueno, también nos comenta esta autora, Ruiz Rivera, ¿no? Que el análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos distintos. Suele suceder de esta forma. Uno es antes de, ¿no? De la situación de amenaza, ¿no? De la situación de estrés o de lo que puede representar esta pérdida y ataque que pueden sufrir. Y la siguiente parte del análisis es después de enfrentar la situación. En muchos casos, pues bueno, la idea es estudiar la respuesta que se tiene ante la vulnerabilidad. Esto es muy claro en términos informáticos. En la informática, pues como sabemos, pues el Internet, los softwares, sufre, ¿no? Ataques informáticos. Es por eso que, pues bueno, hay áreas, ¿no? No solo dentro de las personas que desarrollan sistemas, ¿no? De defensa, ¿no? Como son los antivirus informáticos, sino que también los propios diseñadores de los programas, pues analizan, pues lo que ha sido su trabajo para ver qué tan vulnerable puede ser, ¿no? Entonces, pues ahí incluso, ¿no? Pues se hacen estudios, bueno, se hacen dinámicas, ¿no? Para observar, pues, cómo se comporta el antivirus, por ejemplo, en cuestión, ¿no? Y si puede resistir las diferentes amenazas o ataques que puedan llegar a recibir. Eso también, pues, lo hacen las instituciones, mayormente bancarias, ¿no? Que tienen que ver con datos, ¿no? Incluso hoy día hablamos de la tecnología blockchain, que bueno, es sujeto a un nivel muchísimo más amplio de defensa respecto de ataques que pueden venir sobre este tipo de sistema para compartir
datos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en términos sociales, pues hablar a veces de la cuestión antes del estrés y demás, pues no da como para que sea pues una situación de experimento. Tal vez en algún momento se llegó a hacer así, pero pues bueno, hay una cuestión muy ética, ¿no? Entre el estudio, ¿no? De estos fenómenos en lo social y sobre todo en cuestiones de psicología, ¿no? Poner a un sujeto a un nivel de estrés y después ver cuál es su reacción, pues bueno, puede no ser muy ético. Hay una película alemana que es un experimento carcelario en el cual, ay, ¿cómo se llama? Perdónenme, luego mi CPU ya anda lento y es como Celeron y se le olvidan algunos datos, pero es un experimento en una prisión y lo que se busca es pues ver el análisis de roles, aunque en realidad pues bueno van a sujetar a los individuos al estrés, ¿no? De vivir en una prisión, convivir en una prisión. Entonces, en esta película, pues se recluta a personas con diferentes perfiles para que unos sean prisioneros y otros sean, pues bueno, los guardias. Al inicio, pues bueno, nadie tiene incentivos para portarse mal ni para abusar de la autoridad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, después de la situación de estrés, pues bueno, que empiezan a vivir en el día a día, el experimento va degenerando hasta el momento en el cual, pues bueno, se sale de control y pues lo que tenemos es que pues hay abusos de autoridad e incluso, pues bueno, la muerte de algunas personas que participan en el experimento. Se llama así, el experimento, es más, déjenme una vez. Oigan, qué suerte, está en YouTube. Échenle un ojito, esta película es muy buena. Se llama así Das Experiment, ¿no? Es alemana, entonces échenle un ojillo. Lo que quería decir es eso, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en esta película, pues, se señala, ¿no? Que al final, ¿no? Que el experimento en realidad se había salido de control a los 4 días, ¿no? Y el experimento lo llevan hasta el día 80, ¿no? Entonces, pues digo, es un poco ético, ¿no? El someter a alguien en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En cuestión de un análisis científico, ¿no? Es otra cuestión, pero bueno, vale la pena apuntarlo. Vean esa película, es muy buena. ¿Sí ven cine? Sí, es importante que vean cine, muy importante. Dice David Lynch que el cine no es otra forma sino de vivir varias vidas, ¿no? De experimentar. ¿Cómo podríamos experimentar, no? Sin salirnos de nuestras, pues nuestro alcance, porque pues es la realidad, ¿no? No todos vivimos el mismo contexto, entonces sería difícil comprender a vivir otras experiencias si no es a través del cine, ¿no? Todos quisiéramos viajar alrededor del mundo, pero pues a veces es difícil, ¿verdad? Tenemos familia, tenemos trabajo, escuela, demás. Pues, el cine es la herramienta que nos permite viajar. Bueno, evolución conceptual. También, pues bueno, además de estos elementos que están alrededor de, bueno, que son necesarios o que están en todas las definiciones de vulnerabilidad, pues podemos hablar que, pues bueno, la vulnerabilidad viene de una doble evolución teórica. Por un lado, de explicaciones físico-naturales de los desastres y de cuestiones vinculadas a situaciones socioeconómicas. Y esto, pues bueno, sin duda alguna tiene que ver con el acceso a recursos. Aquí lo que estoy planteando es que los primeros, bueno, lo que se plantea es que la primer parte de la idea de vulnerabilidad, o de donde viene, tiene que ver con cuestiones físico-naturales.
¿A qué se refiere? Pues bueno, en la geografía social, los geógrafos sociales empezaron a observar que, pues bueno, las condiciones geográficas sí determinaban pues a las propias comunidades, a las propias naciones y las prácticas que pues se daban en ciertos lugares, ¿no? Ahora entendieron que pues dependiendo del asentamiento donde se encuentren las personas, pues bueno, van a ser sujetas posiblemente de una amenaza. Si una comunidad se coloca al lado de el Popocatépetl, ¿verdad? Pues es muy seguro que vaya a tener constantemente alertas, ¿no? ¿Verdad? Por caída de ceniza volcánica, ¿no? Pero fíjense, hay lugares donde, pues bueno, las condiciones naturales, pues provocan, pues muchísimo mayores desastres, ¿no? Si nosotros pensamos en Japón, pues bueno, sabemos que está en una zona altamente sísmica, ¿verdad? Y en consecuencia, pues bueno, ahí, pues, ¿qué sucede? Que pues las personas que se asientan en ese país, pues bueno, están sujetas a una mayor vulnerabilidad, una amenaza por el riesgo de un terremoto, pero lo mismo nos sucede a nosotros, ¿no? Pues no, nosotros también estamos en una zona sísmica, bueno, en la Ciudad de México, Oaxaca, etc., no sé en qué lugar se esté conectando, pero pues bueno, hay lugares que son más propensos a pues esta amenaza de terremoto o de sismo. Así fue como inició el concepto de vulnerabilidad, analizando la relación que tenían las cuestiones físicas, los desastres naturales, con la sociedad. Esto es, pues bueno, la amenaza que estos desastres naturales podían pues, representar para el desarrollo de las sociedades. Así fue como inició. Es esta la primera cuestión de donde viene, el primer asidero teórico de donde viene el concepto de la idea de vulnerabilidad. La otra tiene que ver con un enfoque que ya había señalado, ¿no? El pasar de los análisis macro a los micros, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, va a cambiar el enfoque, ¿no? De análisis de lo muy amplio a lo muy particular. Esto es muy importante, bueno, se debe tomar en cuenta y de manera relevante permítame un segundito. Estimado doctor, ¿qué pasó? Le robé tantitito su... Sí, muchas gracias. Un segundito, ya saben, aquí en la escuela tenemos ahora ya espacios estamos más concurridos y pues bueno, se nos agotan los espacios. Bueno, continuando, pues les mencionaba que esto es muy importante, pues porque nos plantea que pues de entrada siempre ha estado en la idea de vulnerabilidad la idea de amenaza, así como el nivel de análisis respecto de la vulnerabilidad. Entonces siempre, pues bueno, va a estar esta parte de la idea de amenaza y el nivel de análisis. Es que entra el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes y él es muy educado y me saluda con mucha educación, ¿verdad? Y así, doctor, maestro, bla, 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 ¿no? Entonces, pues, ay, disculpen, doctor, es que estoy acá, ¿verdad? Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que según Carlos Pérez Armiño, ¿no? Este enfoque también de vulnerabilidad se gesta a través pues, de diferentes corrientes. Aquí, ojo, Norma, porque vamos a tocar algo que me parece importante para lo que habías señalado con anterioridad. Primero, pues que la idea de vulnerabilidad viene de la interpretación de autores sobre la teoría de la dependencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de la teoría de la dependencia? ¿No? Pues aquí estamos hablando más bien de estudios económicos
lo que sucede es que sabemos, ¿no? Que a finales del siglo XIX, el siglo XX, pues bueno, el mundo fue un mundo cambiante. Y en términos políticos, pues bueno, podemos hablar de la formación de los estados nacionales y a su vez, pues bueno, del desarrollo que cada uno de esos estados-nación iba teniendo, ¿no? Así, pues bueno, se habló de estados-nación, países, ¿no? Que empezaron a tener un mayor desarrollo económico frente a otros que, pues bueno, se mantenían en situaciones más precarias o limitadas. Que empezaron a estudiar los economistas, pues justamente cuáles eran los factores que pues habían permitido a algunos países desarrollarse como potencias y algunos que pues bueno se mantenían rezagados. Parte de la respuesta pues bueno tenía que ver con los contextos históricos que cada uno de los países habían afrontado, pero pues bueno también se consideró que había otros factores no propiamente de las cuestiones históricas que estaban afectando el desarrollo de los países y que incluso, bueno, países que habían obtenido su independencia se mantenían dependientes de aquellos países que en algún momento los habían colonizado. Esto es, pues, cómo se supone que ya eres independiente y sigues teniendo una dependencia, o a lo mejor no necesariamente del país del cual te has descolonizado, sino de otra potencia, ¿no? Y entonces pues había una cuestión de subordinación económica y pues la idea es que pues empezó a analizar de qué era lo que provocaba esa dependencia. Incluso en el caso mexicano, ustedes supongo que tal vez habrán escuchado que después de la revolución, de la implementación de objetivos sexenales, se empezó a hablar, por ejemplo, de la sustitución de importaciones. Es ahí cuando ya se empieza a hablar de modelo de sustitución de importaciones, que es cuando se empieza a hablar, pues bueno, de desarrollar una economía interna de producción y de consumo. ¿Lo habían escuchado anteriormente? Estos modelos de sustitución de importaciones. Bueno, son cuestiones netamente económicas, pero la cuestión está en que, pues bueno, esta teoría de la dependencia, ¿no? Que viene a traer diversos conceptos como pueden ser la subordinación económica y otros tipos de subordinaciones relacionadas a estas, como también la división del trabajo internacional y en consecuencia, pues bueno, la dominación que esto provoca, pues llevó a pensar justamente a, pues, enfoques que pues ya no solo hablaban de por qué los países se desarrollan o por qué no se desarrollan, sino el impacto que tiene esa falta de desarrollo en la población. Eso fue lo que llevó a este tipo de análisis. Ya no solo pensar en, bueno, pues, ¿qué hacemos para que se desarrolle? Sino, más bien, es que ya no hay que pensar en números abstractos. Hay que ir pensando en las personas, que es lo relevante. O sea, lo importante es el desarrollo de las personas que están adentro del país que sufre determinada relación de subordinación. Eso fue lo que llevó estas teorías de la dependencia. Ahora, no solo era la cuestión de la dependencia económica y otro tipo de dependencias vinculadas a esta dependencia económica, sino que también, como les venía señalando, pues sucedía que muchos de los países que también estaban en esta situación de dependencia eran países que eran afectados por desastres naturales, ¿no? Entonces esto pues los llevaba a tener varios factores, no únicamente físicos, sino también, no solo factores económicos, sino también factores naturales, ¿no? Que los afectaba, ¿no? Y ahí, pues bueno, aquí yo señalo, ¿no? El caso de la bruma en Sahel, ¿no? En Guatemala, el problema del terremoto en Guatemala en el 76, y pues bueno, estas reflexiones iban encaminadas, o se empezaron a encaminar a la idea de vulnerabilidad en lo social. Aquí, le cito rapidísimo, habrán escuchado ustedes el concierto del Band Aid, que se llevó en los 80, ¿no? Fue en el estadio de Wembley, ¿no? Donde se hizo este gran concierto con dos sedes, una en Estados Unidos y otra
en Inglaterra, fue un concierto simultáneo. La cuestión en ese concierto era que, pues bueno, se hablaba de estas hambrunas, lo que se buscaba era combatir estas hambrunas que estaban ocurriendo en África, ¿no? Y que ocurrían, pues bueno, por la falta de alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de un mundo en cambio, en transformación, en formación, y que, pues bueno, tenía estas problemáticas. Empezó a estudiar las problemáticas que venían de los fenómenos naturales, de cuestiones económicas y el impacto que tendrían en términos sociales. Hasta aquí me van siguiendo respecto de esta cuestión de la vulnerabilidad. Perdón, es que ya no los veo. Entonces, creo que la red bajó. Pero si me dicen que sí. Sí, maestro, gracias. Sí, ok. Es que como que perdí ahí. Bueno, Sí. si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo sé que aquí la cuestión no es aterrizar en lo económico ni nada de esto, pero pues bueno, es que de aquí vienen estas teorías de la vulnerabilidad, ¿no? Que han impactado bastante en el análisis de lo social, y sobre todo porque era necesario mencionarlos por un autor que es bastante revelador e importante cuando hablamos de vulnerabilidad. Este autor es Amartya Sen. ¿Alguien ha escuchado hablar de Amartya Sen? ¿No? Bueno, pues es un economista indio. Recuerden que hindú es la religión, India es el país, ¿no? Entonces las personas son indias, ¿no? Es un economista indio, el cual, pues bueno, empezó a estudiar, pues, él como economista, pues bueno, empezó a estudiar estos fenómenos que les vengo comentando, les vengo relatando, las cuestiones de la dependencia económica que tenían unas naciones frente a otras y lo que, pues bueno, provocaba, ¿no? En los vínculos internacionales. Sin embargo, pues Amartya Sen dijo, bueno, pues sí está interesante esta parte importante de la macroeconomía, ¿verdad? De comprender el fenómeno macroeconómico. Sin embargo, Amartya Sen, por su misma realidad, se empezó a interesar de otros aspectos sociales vinculados a la economía. Y cuando me refiero a otros aspectos sociales, se empezó a interesar en el individuo. Amartya Sen, pues bueno, al vivir en la India, pues fue testigo de las desigualdades que tenían poblaciones. Como sabemos, en la India, pues bueno, hay grupos que culturalmente son rechazados. Es más, o sea, se habla de un sistema de castas, ¿verdad? Y eso determinaba, o determina todavía hoy día, pues la situación de cierto grupo de personas o de los individuos. Ahora, Amartya Sen dijo, pues en la India, que es el primer lugar donde se empieza a hablar de acciones afirmativas, ¿no? Acciones para eliminar esas diferencias entre los diferentes grupos, dijo, pues bueno, es que la cuestión no es tan solo, pues bueno, establecer reglas con la intención de limitar las diferencias que tienen los diferentes grupos. O sea, no se trata simplemente de ir a lo normativo, hay que ir muchísimo más allá. Y pues bueno, él fue cuando planteó una teoría que se le llamó la teoría de las titularidades o de las capacidades que tienen las personas. Yo les había mencionado anteriormente que pues bueno, Amartya Sen se da cuenta que dice, bueno, la cuestión está en que no hay alimento. El problema está en que las personas no tienen la capacidad para comprarlo. Ese es el problema. Y entonces, aunque se diga que existe un derecho a la alimentación, pues la realidad es que la capacidad de las personas se ha visto disminuida para poder ejercer ese derecho. Es decir, los derechos no únicamente hay que nombrarlos, hay que hacerlos reales, buscar los mecanismos para hacerlos reales. Y entonces ahí fue donde dijo Amartya Sen, pues la cuestión de la economía no está en establecer índices macroeconómicos, sino índices que nos permitan hablar del desarrollo humano.
y él incluso estableció, su aporte es el índice de desarrollo humano. Amartya Sen después recibiría el premio de economía, incluso en 2010 recibió el Príncipe de Asturias, ¿no? Investigación social. Porque este enfoque pues permite comprender que existen cuestiones estructurales, ¿no? Cuestiones estructurales que dan un funcionamiento a la sociedad, y dentro de ese funcionamiento de la sociedad existen personas excluidas cuya capacidad de ejercer los derechos se ve limitada. Por lo tanto, lo importante es establecer agentes de cambio para que estas personas tengan capacidades reales y el funcionamiento de la estructura cambie, de la estructura social se transforme. Ahí es donde va la teoría de Amartya Sen. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con vulnerabilidad? Pues bueno, es que Amartya Sen comprendió que pues los derechos no nada más deben de estar ahí señalados, ¿verdad? Que la economía, pues bueno, sí es muy importante, pero la economía más importante es la economía que se preocupa por lo social. Ahora, dentro de esa preocupación por la economía social, pues hay que preocuparse por los desprotegidos, por los que estructuralmente han visto mermadas sus capacidades, y a esos se les puede llamar como vulnerables. Aquí estoy flexibilizando un poco la teoría, bueno, estoy estirando un poco el lenguaje de la teoría de Amartya Sen por fines, pues, a nuestra temática, ¿no? Llevar esos planteamientos a la temática que nosotros estamos abordando. Él es más economista y, pues, bueno, utiliza sus propios conceptos, pero aquí la intención es, pues, traer a relación que, pues, este pensamiento de los grandes problemas, ¿no? Que afectaban a las naciones respecto de los grandes desastres naturales y, bueno, en consecuencia el impacto que pueden tener en lo social, pues se fue transformando, ¿no? Hasta que, pues, el día de hoy, pues, nos estamos preocupando ya, pues, por un análisis de grupos e individuos que, pues, bueno, pueden verse afectados. Dice Antonio Urbina, como decía un amigo, ¿de qué sirven que las variables de la macroeconomía estén muy bien si no se ven reflejados en mi microeconomía? Sí, definitivamente, tienes mucha razón, ¿no? Pues sí, efectivamente, o de qué servía pensar esos grandes problemas, ¿no? Les decía de lo del Aid, ¿no? Pensaron en hacer una colecta para llevar dinero a África, ¿no? Pues bueno, a lo mejor pues estaba bien esa colecta, ¿no? Pero la cuestión estructural iba en otro sentido, ¿no? Los problemas iban en otros sentidos, y pues bueno, a final de cuentas, ¿a quién estaban afectando? Pues a ciertos grupos que veían llamadas estas capacidades, ¿verdad? Y bueno, pues hay que establecer agentes de cambio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que esta parte fue un poquillo, pues más teórica además, pero no, la verdad es que no la quería dejar pasar por alto, porque me parece muy importante que sí tomen en cuenta, pues, de dónde viene este enfoque de la vulnerabilidad, ¿no? Y que pues no es no es algo que pues se venga ahí planteando, ¿no? Coyunturalmente, ¿no? Sino que son estudios que tienen raíces muchísimo más amplias, que han tenido una evolución teórica, y que, pues bueno, si hoy día, ¿no? Se llega a hablar de vulnerabilidad en términos de derechos político-electorales, pues bueno, sí tiene un sentido hablar de esta idea de vulnerabilidad. Bueno, les voy a dejar aquí un videito que me pareció muy ilustrativo dentro de los que llegué a observar, ¿no? De Amartya Sen, que, pues bueno, se los dejo para que ustedes lo puedan ver. Es un videito de 5 minutitos. Ahí después, si quieren echarle un ojito, pues bueno, está el material, ¿no? No, así lo que tenemos es que el concepto de vulnerabilidad ha penetrado con fuerza desde hace años en las ciencias sociales.
Ya no solo estamos hablando de estas ciencias exactas, ¿no? Estas ciencias más duras, ¿no? Dentro de las cuales incluso pese a ser social, pues bueno, se encuentra la economía, y su desarrollo ha contribuido a una mejor y más amplia comprensión de la situación de los sectores desfavorecidos y de los motivos de la misma. Se ha convertido en un instrumento de gran alcance explicativo debido a que toma en cuenta diversos factores y circunstancias. En palabras de Hans-Georg Boll, la vulnerabilidad es un concepto relacional y social que depende de las contradicciones y conflictos sociales. Les mencionaba lo anterior de dónde vienen estas raíces, ¿no? Del concepto de vulnerabilidad, de cuáles son los niveles, ¿no? De análisis que ha enfrentado. Y pues bueno, hoy, en este momento también quiero plantearles pues que la vulnerabilidad, como lo había planteado Amartya Sen, ¿no? En términos de estas capacidades, ¿no? En términos de cuestiones estructurales, ¿no? Y también de la toma, ¿no? De un ejercicio de políticas públicas o de la realización de políticas públicas, lleva a comprender que la vulnerabilidad, ¿no? Es multicausal, multirrelacional, ¿no? Y que solo se puede explicar a través de esos diversos factores y circunstancias, así como de los aspectos particulares que pueda tener respecto de una persona, un grupo, una comunidad. Por eso es importante tener en cuenta que, como les mencionaba yo, la vulnerabilidad, ¿no? Pues no es una cuestión simplemente de decir hoy me siento vulnerable, psicológicamente puede ser así, ¿no? Desde esa disciplina, pero pues bueno, aquellos que son vulnerables, nos los explicamos a través de diferentes factores y circunstancias que le dan vulnerabilidad. Nuevamente voy al ejemplo de la persona que alguna vez me comentó, así ella se señaló como se autodenominó como whitexican y dijo, es que a mí me discriminan por ser güera, ¿no? Y pues lo que venimos aquí a plantear es que, pues bueno, a lo mejor, pues sí puede haber un trato, ¿no? De discriminación, pero en sentido, ¿no? De tratarte VIP. La discriminación que estamos hablando aquí es de otro tipo de discriminación, ¿no? La discriminación que va en sentido de vulnerabilidad, ¿no? Y aquella que nos vamos a explicar a través de diferentes causas, factores, la propia estructura social y que solo, pues bueno, relacionando todos estos elementos, pues bueno, nos permite hablar de la vulnerabilidad de estos grupos. ¿Por qué podríamos considerar a las mujeres vulnerables? Pues por los diversos factores y circunstancias que las están afectando. Una mujer candidata en México, ¿no? Digo, a propósito de lo que nos estaba comentando esta se me fue esta show. Bueno, ahorita se me acuerdo, perdón. Lo que nos mencionaba es que a lo mejor una mujer a mí no me parece que sea vulnerable, pero imagínense ser una mujer indígena, ¿no? Que quiere ser candidata. ¿Podría ser vulnerable? Pues sí, podría ser vulnerable. Y no solo por la cuestión de ser mujer, sino porque por ser mujer, en su comunidad, ve disminuidos sus derechos políticos, porque no se le permite participar. ¿No? Y luego si quiere participar en el orden federal, pues resulta que, pues bueno, las mujeres tienen menos cuotas, ¿no? No tenían menos cuotas. Y además, pues no existía la voluntad para que participaran. Y ahora imagínense, por ser indígena, que sea discriminada, ¿tú qué vas a saber? Y digo, voy a hablar como, ¿tú qué vas a saber si eres indígena? ¿No? ¿Cuántas personas, no? Van a hacer su presentación, ¿no? En algún país y las detienen, ¿no? ¿Y usted qué viene? Pues a hacer una conferencia. ¿Usted es la conferencista? Rigoberta Manchú le pasó, ¿no? ¿Usted es la conferencista? Órale, fíjese, ¿no? ¿De qué va a hablar? Eso puede ser una cuestión, una mujer indígena puede ser una persona vulnerable. Evidentemente sí, ¿por qué? Pues porque cuando nos ponemos a pensar en estos factores y circunstancias y en las prácticas que se dan hacia ese grupo,
pues las lleva a ser unas personas en situación de vulnerabilidad. Por favor, quiero que justamente hagan este ejercicio constantemente respecto de la vulnerabilidad. ¿Quiénes pueden ser vulnerables? Pues bueno, hay que entender todos esos grandes factores, pero también los factores particulares, ¿no?, que las colocan en esa situación de indefensión, de amenazas, de atentados contra sus derechos. Y no solo los políticos, sino también sus derechos humanos, que ya saben que los derechos políticos van a estar vinculados a los derechos humanos. Dice Antonio, o los que promueven juicios en contra de las acciones afirmativas señalando una supuesta discriminación inversa. Ándale, sí, también está en ese sentido, ¿no? Es que me discriminan porque soy hombre. Oye, mano, pues los hombres siempre hemos tenido preponderancia, ¿no? Siempre ha habido mujeres gobernadoras, digo, hombres gobernadores, pues ahora, perdón, se me cuatrapea, que merecemos, pues bueno, dirigirnos hacia pues una mayor participación de las mujeres. Bueno, se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos que ya sea, a ver, me estoy ahí, pasando, porque quiero ahí comentar. Desde su perspectiva, ¿quiénes son los grupos vulnerables en México, ¿no? Ya no nos podemos pensar. Rosalba Maribel, Maite, David Antonio, Cecilia Abigail, Miguel Arturo, Jorge Omar, Ivonne, Yael, Aldo, José. Gracias, buenos días a todas y todos. No sé si el grupo vulnerable o los grupos vulnerables son aquellos que a partir de una línea base, una línea estándar, no alcanzan ese nivel pues ese nivel de la línea estándar, ¿no? A lo mejor en ingresos, no sé, la canasta básica, ¿no? El precio de la canasta básica es un estándar que incluye, ¿no?, huevo, leche, todo esto, y aquellas personas que no alcanzan ni siquiera esta canasta básica, pues es unas personas en situación de vulnerabilidad económica. Y vamos así, ¿no?, con los derechos, ¿no? Están todos los derechos para todas y todos, está la línea base, la línea estándar de los derechos, pero hay gente que no tiene ni siquiera acceso a esos derechos. Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud, ¿no?, que vimos ahorita en la pandemia, no alcanzaban ni siquiera para una consulta médica, ¿no? Digo, que pudiera ser un diagnóstico correcto, y entonces esas personas, fuimos personas más bien, en el sistema de vulnerabilidad del sistema de salud, y así vamos, ¿no? Bueno, eso es como yo lo entiendo. Es cuanto, muchas gracias. No, gracias a ti, José, pues sí, nos has puesto en perspectiva, pues bueno, cuáles son los factores, ¿no?, que generan, ¿no?, esta vulnerabilidad en nuestro país, y quiénes, pues bueno, pueden estar dentro de estas situaciones que tú vas señalando, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? O sea, el hecho de que alguien, pues bueno, no tenga el acceso a la canasta básica, pues definitivamente pone una situación de vulnerabilidad. Algo de la dinámica de las respuestas donde parece era Efraín quien señaló, ¿no? ¿Qué puede ser de las cosas más básicas que necesito? Pues el alimento, ¿no? Norma, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. A mí me gustaría también abordar desde la perspectiva de los privilegios que usted ya comentaba desde un principio y que me parece fundamental, ¿no? Hablamos no solo de accesos ahorita al sistema de salud, comentaba muy bien Cindy el tema de salud mental, ¿no?, que se engloba precisamente en la salud y que es fundamental. Y hoy pues sabemos ya a una distancia más o menos pertinente que la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues está ya reflejando datos duros del resultado o el impacto en materia de salud mental de todas las poblaciones, y esta somatización que tiene en especial a Latinoamérica, ¿no?, que ya se está hablando también mucho de esto. Y a mí me hacía mucho sentido, mi área más fuerte pues es la investigación estadística y todo este tema de datos duros,
Y me hizo mucho sentido la parte de la somatización, ¿no? Ello porque, si bien es cierto, podríamos hablar desde una perspectiva bastante, voy a decirlo así, capital, ¿no? De decir, es que no se atiende, no hay cultura de la salud mental. También es cierto que en México particularmente, se habla en Latinoamérica, la Organización Mundial de la Salud, insisto, lo refiere a América Latina. También es cierto que no solo no es que no haya cultura, pues que los accesos a estos servicios estaban, ¿no? Apenas estamos, yo creo que en la punta del iceberg de ver cómo se está reformando esta parte de la salud mental. Tan es así, perdón que me brinque de un tema a otro, pero es importante, que nada más y nada menos en el 2020 se estaba hablando de, y todavía no acaba de legislarse, la reforma en materia de discapacidad por inhabilitación, por enfermedades biopsicosociales que pueden ser inhabilitantes, dígase ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, bueno, vamos, que estamos en pañales todavía en este tema, pero bueno, ya estamos avanzando, que eso es algo, ya se está visibilizando, y el acceso a este tipo de servicios también permea, ¿no? En la vulnerabilidad, no solo, insisto, por la condición privilegiada per se, sino porque el acceso a la información en materia de salud mental también es una cuestión sectorizada, ¿no? Que no tiene efectos en personas que, por ejemplo, privilegian, lo decía usted muy bien, el comer, ¿no? Que el pagar una terapia o que el tener tiempo para una terapia cuando tienen crianzas, hablamos ya de interseccionalidades múltiples, ¿no? Sí. Entonces, coincido absolutamente con usted en el hecho de que la mujer, por supuesto que debe verse desde una perspectiva de condicionante, barrera, ¿no? Pisos pegajosos, techos de cristales, ya lo sabemos todas y todos. En materia de vulnerabilidad, por supuesto, en materia de victimización también, revictimización también. Entonces sí creo que no solo las mujeres, las niñas, seguimos teniendo esa condición hasta el día de hoy, y si ya le vamos poniendo las interseccionalidades que usted mencionaba, como es el hecho de ser de comunidades indígenas, y si a estas les añadimos otras interseccionalidades, bueno, pues esto se va haciendo un espectro inmenso. Muchas gracias. Sí. Oye, muy bien apuntado, efectivamente, ¿no? Porque, digo, yo trato de ponerlo como en algo que pues pueda resultar a primera vista, ¿no? Factores, ¿no? Que colocan a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pero pues sí, perfectamente como apuntas, ¿no? O sea, en ocasiones no necesariamente debes de estar en esa condición porque para que tengas otras circunstancias de interseccionalidad que te lleven a ser vulnerable, ¿no? Y digo, cuántas personas, ¿no? Lejos de que tengan problemas económicos, pues bueno, también están sufriendo violencia, ¿no? Por parte de sus parejas, y bueno, sí son muchos los factores de interseccionalidad que generan vulnerabilidad en las mujeres, y eso debemos de reconocerlo, y por tanto, pues bueno, asumir que pues por lo tanto sí es un grupo vulnerable que merece, pues bueno, atención prioritaria. Bueno, nos queda un minuto. Yo en este momento les dejo mi correo, alexander.reyes, también mi Twitter para, si alguien tiene algún comentario, quejas, también pues son de quejas, ¿no? Para que lleguen, ¿no? Sus comentarios, sus quejas, demás. Quien quiera la presentación, pues bueno, no, también es un medio de contacto, pues ya saben, siempre estoy ahí a disposición, pueden mandar un mensaje, un tweet, yo soy servidor público y por eso, pues bueno, estoy para servirle a usted, dirían en mi pueblito. Les dejo esos contactos, ¿verdad? Para que, pues bueno, quien guste, pues los tome. Quien quiera la presentación, pues igual, ya los tomaron. En esta sesión, pues bueno, he quedado únicamente en un planteamiento de plantear por qué este tribunal resuelve derechos humanos, por qué son importantes los derechos de los grupos vulnerables. Hemos entrado ya a la parte de la vulnerabilidad, el análisis de la vulnerabilidad. Yo bueno, no sé qué les haya parecido la clase, ¿verdad? ¿Qué tal que quieren clase con el doctor Abelardo, ¿verdad? Entonces,
pues bueno, ya no las veré el jueves, pero pues bueno, yo para poder continuar con esta parte, voy a hablar con esta Carolina para que pues pueda dar la sesión del jueves y bueno, ya podrían ver al el doctor Abelardo Hernández, quien también tiene unos planteamientos sumamente interesantes sobre el tema, para que pues no pueda cerrar el viernes, esto porque el viernes se me empalma con otra clase sobre posverdad. Entonces, bueno, yo espero verlos el jueves para continuar con este tema y empezar a abordar, pues ya, ahora sí, grupos vulnerables, ¿vale? Les agradezco mucho, ha sido un placer poder compartir sesión esta mañana con todas y todos ustedes. Lo único que me resta, pues bueno, es nuevamente invitarles, vean Guardianes de la Galaxia, a favor de los lomitos. Los lomilovers vamos a quedar muy satisfechos. Mucha conciencia social. Bueno, nos vemos, cuídense. Dime, Fabiola. No, gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sergio, Guillermo, David, Cristina, Cindy, Fidel, Fabiola, Norma, a todos. ¿Ok? Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias, buen día. Vale.